Ahí sí estamos listos. Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas a la clase de hoy. Estamos muy encima, ahí sí. La clase ya número 7 de este año 2014. ¿Cómo están? Acá en Santiago hace un frío súper pesado porque cambia el clima de repente y uno se puede resfriar. Perfecto, ya. Nihilismo, Alfonso 1111, Antu, Bárbara, Meli, Víctor 99, Alice, Vania Santis, Anco QGG, Nati 24. Los mismos de siempre, ¿dónde nos están viendo? Sé que nos ven desde harto de San Pedro de la Paz. Hola Elifunk. Daniela Córdoba 5, también perfecto. Ya pues, nos escuchan bien, nos ven bien. Vamos a ir directamente a la clase, que la partimos un poquito más tarde. Yo estoy súper bien. Ayer no apareció el reportaje de Mega, pero se supone que debería aparecer hoy día, lo más probable. Así que los que estaban hablando ahí, preguntando qué pasó con el reportaje, eso. Por el problema del metro se atrasaron algunas noticias y todo eso. Desde La Cisterna, Santiago, Temuco, Conce, Quilicura. Ya, perfecto. Yo estoy bien, súper contento. Y porque esta temática que vamos a ver hoy día es súper interesante. Así que vamos a partir la clase con San Pedro de la Paz. Hace poco estuve ahí y tengo amigos de San Pedro. Arica también. La presentación, ¿dónde está, profe? Ya, típica pregunta. Ustedes entran a puntajenacional.cl/en vivo y abajo del video dice PPT de la clase. Así de simple. Y ustedes hacen clic y descargan. Siempre los materiales adicionales en la clase online van a estar ahí. Como por acá. Cuando se sube el video a YouTube, ya ese PPT va a estar en otra parte, sino que va a estar por acá. Por ahí. O sea, ahí. Pero como estamos en vivo, va a estar aquí. ¿Lo vieron? Aquí abajo. Ya, perfecto. Dice que es un video de 7 segundos. Bueno, lo tienen que ir pausando porque van a aparecer ahí las características. Ya, acá está. Entonces, lo que nos quedó pendiente de la clase anterior fue ver la descripción del movimiento. En particular, nos falta determinar cómo entender las ecuaciones de itinerario. Ya. La clase anterior lo que vimos fue describir qué era posición, qué era velocidad y rapidez media, qué era aceleración. Entonces entendimos que un cuerpo se movía, nos podíamos dar cuenta que un cuerpo está en movimiento cuando cambia su vector posición, cambia su posición. Si cambia su posición en el tiempo podemos determinar una rapidez o una velocidad, como la variación de esa rapidez, perdón, la variación de esa posición en el tiempo. O sea, el desplazamiento partido por el tiempo empleado en ese desplazamiento. También hablamos sobre la aceleración, que habían cuerpos que tenían una aceleración. ¿Qué significaba eso? Que su rapidez o velocidad iba cambiando en el tiempo, aumentando, disminuyendo. Y después de eso vimos algunos pequeños ejercicios, unas aplicaciones de la descripción del movimiento, estos conceptos súper simples. Pero hoy día vamos a hablar sobre las ecuaciones de itinerario, que son expresiones matemáticas que nos permiten describir el movimiento de un objeto en sus características principales, que son la distancia recorrida
y la rapidez instantánea, porque hasta el momento lo que podíamos calcular, que habíamos visto acá en clase, era la rapidez media. Por ejemplo, que era la distancia recorrida partido por el tiempo empleado, rapidez media. No sabemos lo que pasó entre medio, quizás en un momento iba muy rápido, después iba menos rápido. Solo calculamos como distancia recorrida partido por el tiempo empleado. Y asimismo con la aceleración media, era la variación de la aceleración media la hacíamos como la variación de la rapidez, o sea, rapidez final menos rapidez inicial, partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero ahora queremos ver cómo se comporta en el tiempo, o sea, instantáneamente la velocidad y la distancia recorrida. Ya, vamos entonces. Siempre, bueno, yo he visto hartos materiales que para poder estudiar esto, po, desde que era estudiante hasta ahora que hago clases. Y creo que se enseña algo mal. Se enseñan muchas fórmulas matemáticas y no se entiende cuál es el concepto que hay detrás. Entonces, por eso yo creo que hay que aprenderse una ecuación de itinerario para gobernarlas a todas. No es necesario sabérselas todas, sino que saber una y cuáles son las condiciones iniciales. Esa es una palabrita muy importante en física, bueno, también en ciencia en general, pero en física sobre todo, las condiciones iniciales. Y sobre esas condiciones iniciales que nosotros trabajamos y hacemos algunas hipótesis. Ahí sí. Así que eso, po. Esa es la idea, aprenderse una ecuación de itinerario para gobernarlas a todas. Yo siento que todas se derivan, no sé qué dice Maquita. Bueno, sigamos. Entonces, partamos con, ya, los que no entendieron lo del Señor de los Anillos. No hay que aprenderse, esta es la gran moraleja, no hay que aprenderse todas las ecuaciones de itinerario particulares, sino que hay una ecuación de itinerario general y con esa yo puedo trabajar todos los casos particulares. Por eso decía una ecuación de itinerario para gobernarlas a todas. Ya, que hay unas personas que no alcanzaron a verlo, por eso lo repetí. Entonces, tenemos dos ecuaciones de itinerario y la idea es que las podamos comprender. Primero, vamos a tener una ecuación de itinerario, es decir, una ecuación matemática que va a describir la distancia recorrida en cualquier tiempo. Es uno de los grandes alcances que podemos tener de la matemática en otras áreas del conocimiento, porque aquí se está aplicando un concepto matemático que es el de función dentro de la física para poder predecir. Y de hecho, con esta ecuación de itinerario se sabe lo que pasó antes, lo que pasó después y lo que va a pasar en cualquier otro momento. Dice que la distancia recorrida en el tiempo por un cuerpo va a ser igual a ¿qué cosa? La distancia inicial, o sea, la posición inicial, siempre esto está respecto de un sistema de referencia, recuerden. La distancia inicial más una rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si se tuvieran que aprender algo de memoria, yo diría que esto es súper importante aprendérselo de memoria. ¿Por qué? Porque en esta altura el nivel de matemática que manejan no les va a permitir poder
descubrir de dónde viene esta expresión matemática. Pero confiémosla y entendámosla. Tenemos que la posición en cualquier tiempo va a ser igual a la posición inicial. Obviamente tengo que sumarle la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo en el que vamos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya, no nos lamentemos porque en la PSU no hay un resumen de ecuaciones. Lamentablemente no es así que no podemos hacer nada contra eso y da lo mismo si nos ponemos a alegar aquí sobre eso. Ya, eso es lo que hay que tener siempre claro. Fíjense que aquí hay hartas constantes. La distancia inicial es una constante, es una característica de un valor inicial. La velocidad inicial o rapidez inicial también es un valor inicial. Y más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración, si es que la hay, es constante en los tramos que vamos a estudiar. Entonces, la aceleración por un medio siempre es una constante también. Ahora, la rapidez en el tiempo también tiene una expresión con la cual podemos saber cuál es su valor en todo tiempo. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Bueno, la rapidez inicial y la aceleración. Es rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. Estas dos expresiones se las tienen que saber. Si no, bueno, como siempre les digo, una técnica es que escriban esta expresión en su billetera o en un lugar que vean todos los días. Y así con el tiempo van a familiarizarse y aprenderla de memoria. La ecuación de arriba, ¿para qué sirve? En eso estamos por Nati X96. Si no entendiste para qué sirve, no sirve de nada lo demás. O sea, lo que tienen que aprenderse es qué significan las ecuaciones de itinerario. Las ecuaciones de itinerario nos permiten determinar el valor de la distancia o la rapidez en cualquier momento. Es la rapidez instantánea y la distancia o desplazamiento instantáneo. ¿Cuándo ocupar la primera o la segunda? Bueno, depende de lo que te pidan, po. La primera te da información sobre el desplazamiento y la segunda sobre la rapidez. Entonces esta es para determinar la posición o la distancia recorrida en un tiempo, o sea, de un objeto en cualquier tiempo. T significa tiempo. Aquí T es el tiempo. A es la aceleración. B sub 0 es la rapidez inicial. Y D sub 0 es la distancia inicial, es decir, la distancia que estaba recorriendo cuando T era igual a 0. Cuando empezamos a medir esta cosa. Así que como datos, como aprenderse las cosas de memoria respecto de cuál tengo que ocupar como si fuera una técnica, no, eso no existe. No significa nada, no piensan nada. Primero tienen que aprender a leer esto. La rapidez va a ser igual a la velocidad, la rapidez en cualquier tiempo, t es el tiempo, rapidez en función del tiempo, recuerden funciones. Rapidez en función del tiempo va a ser igual a la rapidez inicial, es decir, la rapidez que tenía el cuerpo cuando el tiempo era 0. Cuando partimos a medir, la rapidez era 0. Y más la aceleración por el tiempo. Pero un momento, tengo una urgencia, tengo que contar. Ya, perdón. Ya, pues, ¿cómo la leo? De nuevo vamos a leerla completamente, pero voy a ocupar la pizarra para poder agregar más elementos. Esto sería cinemática, porque la dinámica tiene que ver con el estudio de las fuerzas. Cinemática tiene que ver con lo cinemático, el movimiento.
el estudio del movimiento. Ya. Entonces, vamos a ver. El desplazamiento o la distancia recorrida en cualquier tiempo, esto es d en función de t, recuerden, matemática, d en función de t. Esto va a ser igual a ¿qué cosa? Obviamente, primero tengo que sumarle cómo era su posición inicialmente, o la distancia que llevaba recorrida en el tiempo cero. Más, y aquí le vamos a agregar la rapidez inicial por el tiempo. Porque recuerden que lo que sabíamos de cero es que la rapidez es igual a la distancia partido por el tiempo. ¿Cierto? Rapidez es distancia partido por tiempo. Eso es lo más básico que deberían saber. De acá, si yo despejo, paso t multiplicando, me queda que la distancia va a ser igual. La distancia va a ser igual. Distancia igual a rapidez por tiempo. Entonces, lo que estoy agregando aquí con la rapidez inicial por el tiempo es una distancia. Eso es eso. Y a esto le vamos a agregar un medio de la aceleración que lleva el cuerpo por el tiempo al cuadrado. Aceleración por tiempo al cuadrado, ¿es una medida de distancia? Claro que sí, aceleración por tiempo al cuadrado es una distancia. D sub 0 es la distancia recorrida cuando partimos midiendo en el tiempo 0. Por eso tiene un 0 abajo. Es la distancia inicial recorrida o el desplazamiento inicial, dependiendo si lo estamos trabajando como vectores o no. Aceleración por tiempo al cuadrado sí es una medida de distancia, porque aceleración es metros partido por segundo al cuadrado. Y tiempo al cuadrado, obviamente, son segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado se simplifica con ese segundo al cuadrado y solamente me quedan metros. Por lo tanto, aceleración por tiempo al cuadrado sí es una medida de distancia. No puedo explicar de dónde nace esta expresión porque no tenemos todos los elementos matemáticos necesarios para llegar a esta. De hecho, para poder explicar de dónde nace o la manera en que yo sé cómo hacerla aparecer de manera natural, es que tienen que saber un poco de cálculo y tendríamos que partir estudiando las fuerzas primero antes del movimiento. Claro que esto es cinemática, si ya les dije que es cinemática. Ya, entonces esa es la rapidez inicial por el tiempo y de ahí viene. Entonces, ya, los que se les quieren dar de choro y saben cosas diferenciales, no son parte de este curso, pues si la idea de aquí estamos estudiando para la PSU. Ya. ¿Qué pasa cuando el tiempo es cero? Esto es una función, entonces yo le tengo que dar valores. ¿Cuál es la distancia en el tiempo cero? La distancia en el tiempo cero va a ser d sub 0 más v0 por 0 más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, por 0 al cuadrado. Rapidez por inicial por 0, 0. Esto también es 0. Entonces nos queda solamente que la distancia en el tiempo 0 es d sub 0. Eso es lo que significa d sub 0. Y por eso tiene sentido la ecuación de itinerario. D sub 0 es igual a... O sea, d en el tiempo 0 es d sub 0. De hecho, d sub 0 es como es una notación solamente. Le podríamos haber puesto cualquier nombre. Es una etiqueta, un nombre. Esta es la ecuación de itinerario. Con ella podemos saber el comportamiento de un objeto
sabiendo su rapidez inicial y su aceleración y su distancia o posición inicial. Entonces las condiciones iniciales nos determinan cómo va a ser el movimiento de un objeto. O la Camila Alejandra y todos los que se han conectado recién. Vamos con la otra, a ver. Sí. No borré el otro. No, pues D sub 0 no es 0. Parece que no entienden funciones ustedes. Llegamos a que D en el tiempo 0 es igual a D sub 0. D sub 0 significa, D sub 0 quiere decir la distancia recorrida inicialmente. Eso quiere decir cuando t es igual a 0. B sub 0 quiere decir, B sub 0 quiere decir la rapidez inicial. Eso quiere decir cuando el tiempo es igual a 0. Esa es la rapidez inicial. Y A quiere decir aceleración. La aceleración ya la habíamos definido como la variación de la rapidez en el tiempo. De 0 significa que no ha recorrido distancia, pues 0. No, Nati, nada que ver. A ver. De 0 no es 0 necesariamente. Vamos a ir a un ejercicio mejor. Esto está muy mal. Ustedes están muy mal en esto. Tienen que estudiar harto, pero las bases. No es para que se sientan mal. Lo vamos a ver con un ejemplo que es nuestro amigo de la semana pasada. Ya. La semana pasada empezamos a estudiar el movimiento de un objeto. Entonces yo voy a hacer que la posición inicial de la persona sea acá. Ya, la posición inicial es D sub 0. Aquí va a estar en 6. Ahí va a partir. Y le voy a dar una rapidez, se va a mover hacia la izquierda. Y con cierta aceleración. Veamos lo que pasa. Ya, así fueron las gráficas. ¿Se dan cuenta que D sub 0 cuánto era? D sub 0 era lo que está acá, la posición inicial. D sub 0 era esto de acá. Ah, D inicial, D sub 0. Da lo mismo, son nombres. Por favor. Tienen que darse cuenta de eso. Si yo le pongo D sub I, D sub 0, D sub J, dependiendo si yo lo defino bien y está ordenado, está bien. Dan lo mismo, son nombres. Son nombres de variables. A las variables uno les puede dar cualquier nombre. De hecho, en otros países, además que le ponen no D, si le ponen otra letra, porque desplazamiento no parte con la letra D. Ya. Ahí está, la posición inicial no necesariamente es 0, porque uno puede partir en cualquier otra posición respecto del eje de referencia. Voy a abrir la pizarra de la clase anterior. Espero no haberla rayado. A ver, espérenme un poquito.
Ya, vamos a ver un ejercicio aplicado a lo que estamos viendo ahora. Ahí está. Dice así: dos personas A y B corren en línea recta en la misma dirección y sentido, a 6 y 4 metros por segundo respectivamente. Si B parte 8 metros antes que A, ¿en cuánto tiempo más se encontrarán A y B? No sé si van a entender mejor con esto, pero vamos a aplicar lo que estamos viendo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Son dos personas, A y B, que corren en línea recta en la misma dirección. En física, uno dibuja las cosas, los objetos, como puntos. Ese es un principio que uno va a utilizar. Entonces, no se calienta la cabeza por los problemas de dimensiones. A y otro B. Se dan cuenta que B parte 8 metros antes que A. Entonces aquí está A y aquí va a estar B. Y esta distancia de acá son 8 metros. También tenemos que la rapidez de A es igual a 6 metros por segundo y la de B es 4 metros por segundo. Entonces aquí tenemos que ser ordenados. Voy a poner la rapidez de A con B sub A, 6 metros partido por segundo. Y la rapidez de B es 4 metros partido por segundo. Nos dicen en cuánto tiempo más se encontrarán. Bueno, si se dan cuenta, cada una de estas personas va a correr hacia la misma dirección y sentido. Van hacia allá las dos, pero A va más rápido que B, entonces en algún momento la va a alcanzar. Entonces vamos a tener que utilizar alguno de nuestros conocimientos para poder determinar lo que va a ocurrir en el futuro. Vamos a tener que predecir lo que va a ocurrir. ¿Cómo vamos a poder predecir el futuro? Algunos dicen que nos podemos leer las cartas, no sé, ir a un chamán, pero también podemos recurrir a la física. ¿Cuál es la condición física para que A y B se encuentren? ¿Qué es lo que va a ocurrir si A y B se encuentran? Cuando A y B se encuentran, ¿qué característica física determina esa situación? Eso es lo que hay que pensar. Ya, me preguntan algo en física y yo digo, ¿qué características físicas determinan esa situación? Que A y B se encuentren. No les estoy pidiendo el resultado, sino que me digan cómo pensar esto. Van a estar en el mismo momento. Cuando choquen. Claro. ¿Qué significa que choquen? Porque todavía no hemos revisado ese concepto de chocar. Estarán en el mismo punto, está cerca, en la misma posición. Perfecto. Por ahí va. Exactamente, van a estar en la misma posición. Eso es un concepto físico, posición. Y tenemos ecuaciones que lo determinan y todo. Entonces, para poder trabajar en física y ocupar estos conceptos hay que determinar un eje coordenado. Lo que voy a hacer, esto es arbitrario. Lo que voy a hacer es decidir que en A está el 0. En A voy a fijar el 0 de mi eje. Y para acá van avanzando los positivos. Eso es algo que tenemos que definir. Por lo tanto, vamos a describir el movimiento de A y B a través de sus ecuaciones de itinerario.
la posición de A, le voy a poner D sub A. ¿Se entiende por qué, cierto? La posición de A en el tiempo voy a ponerle D sub A en función de T. Va a ser igual a ¿qué cosa? Entonces aquí yo me recuerdo, ya, esto es una ecuación de itinerario. ¿Cuál es la situación general de la ecuación de itinerario? Ya, la ecuación de itinerario es D en el tiempo es igual a D sub 0 más B inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Lo omito inmediatamente y lo anoto en la prueba, así nunca más se me olvida. Ahora trato de aplicar esta expresión. ¿Cuál es la posición inicial de A? Entonces esto va a ser la posición inicial de A, D sub 0 de A, más la rapidez inicial de A por el tiempo, más 1/2 de la aceleración de A por el tiempo al cuadrado. Pero aquí hay unas condiciones iniciales de A. Yo sé que la distancia inicial de A o la distancia recorrida de A en el tiempo 0 es 0 porque yo lo puse ahí. La rapidez inicial de A es esta de acá, 6 metros por segundo. Y la aceleración de A es 0, porque de hecho va siempre con la misma rapidez. Por lo tanto, la distancia recorrida por A en el tiempo va a ser igual a 0, no lo voy a anotar, más, y no, igual lo voy a poner, va a ser igual a, esto es 0, y esto es 0 porque no hay aceleración, y la posición inicial que yo puse en mi eje, en mi sistema de referencia es 0. Puse el sistema de referencia en A, entonces parte en 0. Y eso es arbitrario y se puede hacer. Entonces solamente va a ser la rapidez inicial, que era 6 metros por segundo, por el tiempo. El 6 está en metros por segundo, para que lo tengamos claro. Y aquí aplica entonces lo que estábamos viendo. ¿Cómo se describe el movimiento de A? Bueno, es 6 por T, donde 6 es metros por segundo y T está en segundos. Más allá de pensar cuál es la alternativa correcta, como si estuvieran así sesgados con que, sí, obviamente es PSU, que no sé qué, que hay que saberse la alternativa, pero no les sirve de nada si no saben pensar. Y lo que estamos viendo aquí es cómo pensar. Así que de nuevo lo reitero a los nuevos, traten de entender que estas son clases donde aprendemos a pensar. Eso es con A. Ahora tenemos que ver lo mismo con B. Voy a borrar lo que está acá. Eso es con A. Vamos a hacer lo mismo con B. La distancia recorrida por B en el tiempo va a ser igual, y yo lo voy a repetir siempre porque están aprendiendo. La distancia inicial de B más la rapidez inicial de B por el tiempo más 1/2 de la aceleración de B por el tiempo al cuadrado. Y lo mismo, ahora vamos a ver cuáles son las características de B. ¿Cuál es la posición inicial de B? La posición inicial de B es 8 metros. En nuestro sistema de referencia está en la posición 8. 8 metros. Por lo tanto, D en el tiempo 0 es 8 metros.
la rapidez inicial de B es 4 metros por segundo, es lo que nos dicen en el enunciado. Miren, dicen que la rapidez de B es 4 metros por segundo. Y por último, nos falta saber la aceleración. La aceleración es 0 porque en verdad no se nos explicita nada sobre ello y aparte siempre se habla de una misma rapidez. Se mueven en línea recta en la misma dirección y a rapideces tales. ¿Sí? Entonces la aceleración es 0 porque no hay variación de la rapidez. De la velocidad, perdón. Entonces, ¿cómo nos quedaría la distancia recorrida por V? Bueno, esto es 0. Perdón, no es 0. Esto es 8. Esto es 4. Y esto es 0. Por lo tanto, nos quedaría así. La distancia recorrida por V en el tiempo es igual a 8 metros más 4 metros por segundo por el tiempo en segundos. Ahí están las dos ecuaciones de itinerario. Como la velocidad no varía, la aceleración es 0, recuerden eso. Estas son las condiciones iniciales. Uno siempre tiene que plantear esas cosas en los problemas físicos. Primero, anoto todos los datos que me dan, que son las condiciones iniciales o temporales. Después pongo las ecuaciones que yo creo que están relacionadas con este ejercicio y después empiezo a maniobrar. Ahora, hay algo que nos están preguntando y que es la parte física del problema. Bueno, aparte de determinar que la aceleración era 0, que es ¿cuándo se encontrarán? Cuando buscamos cuándo se encontrarán, estamos haciendo un problema físico. Estamos describiendo una situación real a través de la física. Entonces se encuentran cuando están en la misma posición. Recuerden que estas, la distancia de A sub t y la distancia de A sub b es respecto de este origen. Entonces nos dicen cuánta distancia han recorrido, o cuánta distancia están del origen, perdón. A cuánta distancia están del origen en cualquier tiempo. Por lo tanto, ¿cuándo se van a encontrar? Cuando las posiciones sean las mismas. O sea, cuando ocurra eso, quiere decir que sus posiciones van a ser las mismas y por lo tanto van a coincidir. Ya, parece que me perdieron algunos. Vamos a esperar hasta que todos se vean la clase. Ya, algunos escuchan pero no ven. Vamos a esperar un poquito. ¿Me verán? ¿No me verán? Bueno, por mientras les cuento que hay un proyecto en el que estamos trabajando que se llama
Aprendo, Emprendo. Aprendo, Emprendo es un concurso de innovación escolar, un concurso de innovación y emprendimiento escolar, que está desarrollado por Puntaje Nacional y en verdad lo que quiero hacer es invitarlos a participar de este proyecto porque en verdad es súper bueno y es una oportunidad para todos ustedes que tienen hartas ideas para realizar y no saben cómo llevarla a cabo. Por ejemplo, no solamente es importante estudiar una carrera, sino tener ciertas competencias que te permiten destacarte y poder desarrollarte como persona. Como por ejemplo, ser emprendedor es una manera de desarrollarse como persona, crear cosas nuevas, hacer las cosas que a uno le gustan y mezclarlo quizás con lo que uno estudió. A veces uno no se da ni cuenta y mezcla cosas que le gustaban con lo que estudió, como me ha pasado a mí, pues. Yo eh, estudié pedagogía en matemática y física y si me hubiesen preguntado cuando entré a la carrera que iba a estar haciendo esto al finalizar la carrera y después de hartos años de egresado, lo habría pensado una locura. Pero en verdad tiene mucho sentido hacia atrás porque uno mezcla lo que le gusta con con lo que es bueno y con lo que estudia, entonces es súper importante. Así que les dejo la página, es www.aprendoemprendo.cl. Es un curso online masivo en donde ustedes pueden aprender sobre emprendimiento, poder desarrollar sus proyectos, otras personas los pueden votar y pueden aprender de cómo armarlos. Si son egresados también pueden participar en el proyecto porque las clases son abiertas. Lo único que no se puede hacer es participar del premio final, que es un viaje, creo, a Silicon Valley. A ver. Sí, es un viaje a Silicon Valley para el primer puesto. Y pueden participar en grupo. Las personas que ganaron el año pasado fueron de Chiloé. Eso, pues. Y ahora todos volvieron, así que vamos a seguir. Silicon Valley es un nombre de fantasía de una ciudad en California, que es donde surgió Apple, donde están las oficinas de Google. En verdad es como el nicho occidental del emprendimiento. Grandes empresas parten en Silicon Valley, no sé, mismo Facebook. También cuando ya empieza a crecer se va a este sector de donde hay hartos emprendedores y donde también hay inversores. Bueno, sigamos con la clase. Entonces, la situación física para describir que dos cosas se encuentran o chocan es que están en la misma posición. Por eso ocupamos las ecuaciones de itinerario que describen las posiciones de los objetos para decir que tienen que ser iguales en el momento en que chocan. Entonces, vamos a ver, la ecuación de itinerario de A era 8t no, 6t, perdón. La ecuación de itinerario de A era 6 por t, donde 6 está en metros por segundo y t está en segundos. La ecuación de itinerario de B era 8, que es la posición 8 metros, más 4 metros por segundo por t y está en segundos también. Y aquí entonces llegamos a otro problema, a un problema matemático. Ahora esto es una ecuación de primer grado que yo puedo despejar y ocupar todos los conocimientos de matemática que manejo. Si despejamos eso nos va a quedar 6t menos 4t, mi letra está muy mala hoy día, 6t menos 4t igual a 8. 6 menos 4 es 2t igual a 8. Por lo tanto, t es igual a 4.
¿4 qué? ¿4 qué? ¿4 perros? No. Como T lo habíamos definido en segundos, porque la rapidez estaba en metros por segundo y todo estaba en las mismas unidades, en MKS, metros, kilos, segundos. Yo puedo asegurar que esto T es igual a 4 segundos. Entonces, ¿cuándo se van a encontrar? A los 4 segundos, como muchos dijeron hace harto rato, pero lo importante era entender el procedimiento. ¿Cuándo se encuentran? A los 4 segundos. Ahora, otra característica que podríamos saber es que ¿a qué distancia del origen se encuentran? ¿Cómo podríamos determinar eso? Que no está en el problema, pero lo podemos agregar. ¿A qué distancia del origen se van a encontrar? ¿A qué distancia del origen que definimos se encontrarán? Profe, yo usé la ecuación MRU de itinerario. Ya ahí vamos a llegar a eso, Pablo. Está bien. Como queremos saber ahora la distancia del origen en que se encuentran, bueno, pues podemos ocupar cualquiera de las ecuaciones, porque hablan de posición en el tiempo respecto a ese espacio. Entonces, perdón, respecto a ese sistema de referencia. Reemplazamos t igual a 4 segundos en cualquiera de las ecuaciones. Por ejemplo, en la posición de A en el tiempo, que era igual a 6 metros por segundo por t. Ahora, ¿cuál va a ser la posición de A los 4 segundos? Que es cuando choca con B. Va a ser 6 por 4, 24 metros. Entonces, cuando la posición de A está a 24 metros del origen, chocan. De hecho, si lo hacemos en la otra, t igual a 4 segundos, pero en B nos va a dar lo mismo. Debería. Esto era 8 más 4t. Entonces, la rapidez de B, perdón, la distancia, la posición de B a los 4 segundos va a ser igual a 8 más 4 por 4. 8 más 4 por 4 es 8 más 16 y 8 más 16 es 24. ¿24 qué? Metros. Entonces, efectivamente, a los 4 metros, los dos cuerpos están en la misma posición. Algunos le encontraron otra salida al ejercicio más obvia, decir que como que está súper bien, dicen A recorre 6 metros cada segundo. Entonces al primer segundo recorrió 6, al primer segundo recorrió 6, al segundo va a estar a 12, al segundo va a estar a 18 y al cuarto a 24, porque es 6 metros por segundo. En cambio B va parte en 8 segundos y a eso se le suman 4 cada segundo. Entonces 8 más 0, 8 más 4, 8 más 8 y así. Ya. Este ejercicio no lo vamos a ver por ahora, que es selectivo y hoy día le vamos a dar énfasis a la parte común. Ya. Ahora vamos a ver lo que le estaba explicando al principio. Una ecuación para
para dominarlas a todas. Existen distintos tipos de movimiento. Existe el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente variado y el movimiento uniformemente acelerado. Dentro del uniformemente variado vamos a tener el acelerado y el movimiento uniformemente retardado. ¿Cuál es la característica del MRU? La característica del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, ¿cuál es? Es que la aceleración, o el módulo de aceleración, es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que la rapidez es constante. Sí, en verdad que la velocidad es constante. El movimiento uniformemente variado es el contrario, es donde sí hay una variación de la velocidad. En cualquiera de estos, la aceleración es distinta de cero. Voy a ponerlo arriba. Aquí la aceleración no es cero. O sea, hay una variación de la velocidad. Vamos a describir primero el MRU respecto de las ecuaciones de itinerario que estábamos viendo delante. Como les dije, una ecuación para dominarlas a todas. Bueno, son dos en verdad. Recuerden esto siempre. La posición en el tiempo es la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Considerando esto siempre, yo a esta ecuación le agrego las condiciones iniciales, dependiendo del tipo de movimiento. En un movimiento MRU pueden ocurrir, no sé, que la rapidez inicial sea 0, que la posición inicial sea 0, pero lo que siempre va a ocurrir es que la aceleración es 0. Por lo tanto, si yo aplico esta expresión general de itinerario para la posición, lo que voy a hacer acá es hacer 0 esta parte. Un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado se va a ir a 0, porque en el MRU la aceleración es 0. Por lo tanto, vamos a tener un caso particular, que puede ser este. Eso solamente, porque un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado se va a 0. Y hay otra expresión que no le dimos tanto énfasis en la presentación. Pero después vamos a esa. Entonces veamos la segunda. En la segunda la aceleración es distinta de 0. Puede ser mayor que 0, en el caso del MRU-A, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Puede ser que el módulo de aceleración sea mayor que 0 o que el módulo de la aceleración sea menor que 0 cuando es retardado, es decir, va disminuyendo la aceleración durante un tiempo. Entonces, esta es una situación particular. Ahora, ¿cómo aplicamos esto acá? Bueno, la posición en el tiempo va a ser igual a la posición inicial, que en algunos casos puede ser 0, más la rapidez inicial, que también puede ser 0, por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración en este caso no es 0, por eso la mantengo. Entonces,
con una expresión que es esta, yo puedo adecuarme a todas las condiciones iniciales que puedan existir en la vida. Voy a ir a lo último, quiero ser majadero en esto y no avanzar en cosas que quizás no van a tener sentido si no tenemos claro esta parte. Entonces les voy a pedir que me reciten la expresión de la ecuación de itinerario para que después vayamos a comprenderla. Ya. La posición en el tiempo va a ser igual a la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo más el módulo más un medio del módulo de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y vamos a poner algunos casos particulares. Puede ser que en algún ejercicio las condiciones iniciales sean estas. Voy a poner el caso 1. Caso 1, voy a decir que la posición inicial del objeto es 0, la rapidez inicial es 0 y la aceleración inicial es 0. Entonces, en ese caso, cuando la posición inicial, la rapidez inicial y la aceleración inicial son 0, yo las reemplazo y me queda d sub 0 es 0, más rapidez inicial es 0 por el tiempo es 0, más la aceleración por todo eso es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto no se movió, porque en el caso de que puse el sistema de referencia en su posición inicial. La posición no cambia en el tiempo. El caso 2, de hecho le voy a poner 1A, que es un caso derivado del anterior. Voy a poner que la posición inicial es igual a 5 metros. La rapidez inicial es 0 y la aceleración es 0. Por lo tanto, va a ser posición inicial 5, rapidez inicial 0 y aceleración 0. Por lo tanto, la posición del objeto en el tiempo va a ser igual a 5 metros siempre. Eso quiere decir que el objeto no cambia de posición. Vamos a ver otros casos ahora. Le vamos a dar hartas vueltas para que se entienda que con una podemos llegar a cualquier expresión. En este caso, en estas dos, el caso 1 y el 1A, el objeto está detenido pero en posiciones diferentes respecto de un eje coordenado. Vamos a ir a los otros casos. El caso 2 es que la rapidez no sea 0. Entonces voy a poner, ya la posición inicial va a ser 5. Va a ser 0. La rapidez inicial va a ser igual a 3 metros por segundo. Y la aceleración es 0. Esto quiere decir que es un movimiento rectilíneo uniforme. La rapidez se mantiene constante. Por lo tanto, su ecuación de movimiento de itinerario va a ser posición inicial, 0, más la rapidez inicial, que es 3 metros por segundo, por el tiempo en segundos, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, pero la aceleración es 0. Por lo tanto, la posición del objeto en el tiempo va a ser simplemente 3 metros por segundo por cada t, que está en segundos. Ese sería el caso 2. En este caso es un movimiento rectilíneo uniforme con posición inicial 0. Otro caso. Vamos a darle harta vuelta a esto, para que se entienda. El caso
2a. El mismo anterior, pero con una pequeña variación. La posición inicial ahora va a ser 5 metros. La rapidez inicial va a ser igual a 3 metros por segundo y la aceleración es 0. Eso quiere decir que esto es un movimiento rectilíneo uniforme porque la aceleración es 0, la rapidez se mantiene constante. Pero la posición inicial es distinta de 0, parte en una posición diferente del origen. Entonces, su posición en el tiempo en una dimensión va a ser igual a la posición inicial en metros más la rapidez inicial, 3 metros por segundo, por el tiempo, más la aceleración, que es 0. Entonces solamente nos queda que la posición en el tiempo va a ser 5 más 3t. Movimiento rectilíneo uniforme. Distancia en el tiempo. Ya. Ahora quiero volver a la pizarra, porque solamente llevamos una diapositiva. Ya, estábamos acá. Tenemos dos ecuaciones y la que le dimos duro hoy día fue a la ecuación de posición en el tiempo, que es la posición inicial más la rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la otra, que es una ecuación de itinerario también, pero es sobre la otra característica. La rapidez en el tiempo va a ser igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo. La aceleración y la rapidez inicial tienen que ser en la misma dimensión. O sea, tienen que estar en... tienen que tener la misma dirección. Vamos a ir estudiando cada uno de estos y vamos a estudiar el análisis gráfico de la ecuación de itinerario cuando tengo posición inicial, rapidez inicial y una aceleración distinta de 0. O sea, un movimiento uniformemente acelerado. Pero antes de eso, tengo algo que contarles. Un espíritu emprendedor investiga para tomar la mejor decisión. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Seguimos entonces. Vamos a analizar gráficamente esta ecuación que en verdad es una función de la posición respecto del tiempo. Fíjense que todas estas expresiones ¿qué son? ¿Son variables o son constantes? Posición inicial, rapidez inicial y un medio por el módulo de la aceleración. Dicen que la posición, imagínense que es un caso particular. Posición inicial, rapidez inicial y la aceleración. En un caso particular, estamos estudiando, ¿son variables o son constantes? ¿La rapidez inicial será variable o será constante en un caso? Son constantes porque si yo estudio un experimento, un objeto tiene una posición inicial y una solamente, no va a cambiar en el tiempo la posición inicial porque es una constante. O sea, es una constante porque no varía en el tiempo la posición inicial. La rapidez inicial tampoco porque es un caso particular, es cuando en el tiempo cero cuál era la rapidez del objeto. Y la aceleración tampoco varía. Entonces la rapidez inicial, la posición inicial y la aceleración en un caso particular son constantes. Por lo tanto, yo podría escribir esto así.
lo renombro cada una de las, donde P, Q y R son constantes. Entonces esto se parece a una, como dicen por ahí, muy bien. Depende del contexto, que el valor de D sub 0, B sub 0 y un medio de A, pero en cada contexto es constante. Entonces fíjense a qué se parece esto. Se parece a una ecuación, una función cuadrática. Y su representación gráfica es una parábola. De hecho, la gráfica de la posición en el tiempo de un movimiento uniformemente acelerado, porque en este caso estamos considerando que A es distinto de 0, o sea, tiene un valor distinto de 0. Entonces vamos a tener este término del t al cuadrado en la función. Es una ecuación de segundo grado para el caso de un movimiento uniformemente acelerado. Y estas son las posibles gráficas. Algo que parte desde 0 y va acelerando. Este parte de 80 y va desacelerando. O sea, va acelerando pero con una aceleración negativa, porque se va acercando al origen. Fíjense, parte en 80 y después termina como en el 30 y tanto. La última, o sea, la penúltima, parte del origen con una aceleración grande y después se va haciendo cada vez más pequeña la aceleración. Está desacelerando. Y la última es que parto con una aceleración negativa grande y voy desacelerando, entre comillas, o acelerando hasta llegar a ser 0. Ahí vamos a ver cómo se describen estas cosas. Ya. Antes de continuar, vamos a ir a la pizarra. Sé que hay muchas dudas, muchas cosas nuevas que estamos viendo acá, pero no se preocupen. Voy a tratar de resolverlas todas. Sí. El eje X es el tiempo porque es la variable independiente y en el eje Y está la variable dependiente que es la posición. La posición depende del tiempo, por eso se pone en el eje Y. Entonces, teníamos que la posición en el tiempo, en el caso general, es la posición inicial más, ¿cómo era? Más la rapidez inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí pueden ocurrir bastantes cosas. Lo que queremos es describir describir el movimiento y después ver la gráfica. Entonces tienen que notar que esto es una función y vamos a tratarla como tal. Las funciones tienen una representación gráfica, así que vamos a llevarlo a ese aspecto. El primer caso, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la condición del movimiento rectilíneo uniforme? Que A es igual a 0. Eso implica que B es constante. ¿Cómo lo vamos a ver en la ecuación de itinerario? Bueno, que este término se va a ir a 0, porque la aceleración es 0. Por lo tanto, nos va a quedar una posición inicial más una rapidez inicial por el tiempo. Pensemos en esta expresión que es para un movimiento rectilíneo uniforme cualquiera.
Considerando lo mismo que el anterior, hay que preguntarse a veces, ¿a qué se parece esto? Cuando ustedes ven Doctor House, en caso de un personaje ficticio, pero que hace estudio de casos, como que ve cosas complejas y trata de relacionarlo con todo. Bueno, en la ciencia también se hace eso. Muchas veces uno se pregunta, ¿a qué se parece esto? Busca los homomorfismos, creo que sí, que tienen la misma forma. ¿Qué forma tiene esto que se parece a otra cosa? Exacto, se parece a una ecuación de la recta. Se parece a una ecuación de la recta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque D sub 0 es constante. Esto y esto son constantes. Entonces yo podría escribirlo de una forma así. Se parece a esta forma. Vamos a hacerlo más parecido todavía. Es lo mismo, ¿cierto? Tiene otras... Las variables se llaman de otra manera, pero tienen la misma forma. Tengo la variable dependiente, y de x, o la variable dependiente que es y, ¿verdad? Me equivoqué. En verdad se llaman f de x. La variable dependiente que es f de x, o también le llamamos y, va a ser igual a una constante más otra constante por la variable dependiente que es x. La variable dependiente es x. En este caso, en el de la ecuación de la recta, la variable dependiente, perdón, independiente es el tiempo. El tiempo no depende de nada. Ahí está la variable independiente, el tiempo. Y la variable dependiente es la posición, porque depende del tiempo. Es importante que mezclen las cosas que saben en distintas asignaturas, porque eso hace que ustedes desarrollen algo que se llama aprendizaje significativo. Porque pueden relacionar, hacer esto de ¿a qué se parece esto? En otros contextos encontré una ecuación de la recta. Como les decía, las ecuaciones de la recta están en todos lados y a veces andan caminando por la calle. Tienen que relacionar lo que saben con lo demás, o si no, están aprendiendo como el montón. Aprendan a aprender. Así, si, si logran relacionar lo que saben, todo lo que saben, lo que aprenden en internet, lo que aprenden leyendo los libros que les gustan, con lo que pasa en la escuela y lo que pasa en su alrededor, van a aprender de manera significativa. Ya, entonces es una recta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo grafico, la variable dependiente va en el eje Y. Entonces voy a graficar la posición en el tiempo, acá, versus el tiempo. Como esto tiene la misma forma que esto, son lo mismo, su gráfica va a ser una recta. O sea, la gráfica distancia versus posición, perdón, o distancia versus tiempo de un movimiento rectilíneo uniforme es una recta. Podría ser algo así. Voy a hacer algo ahí. Es una recta. ¿Y cuál es la pendiente de esa recta que yo estoy graficando? La pendiente de la recta de un gráfico de posición versus tiempo, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué representa la pendiente de esta recta? ¿Qué significa la pendiente de esta recta?
Aquí estamos graficando, recuerden, de dt igual a d0 más v0 por t. La rapidez inicial, exactamente, la pendiente es v sub 0, porque es lo que multiplica a la variable independiente. La pendiente es v sub 0. Y este valor de acá, ¿a quién corresponde? Fíjense que esta es la posición cuando el tiempo es, aquí el tiempo es 10.000, 5.000, 4.000, 100, 3, 2, 1, 0. En el tiempo igual a 0, ¿qué posición tiene? Eso es d sub 0. La posición inicial, la distancia a la que está del eje inicialmente. Y recuerden que la pendiente es la inclinación. Entonces, si yo hago estas dos gráficas, prefiero avanzar menos, pero que se entienda todo lo que estamos haciendo. A ver, si este es un vehículo, el azul es otro vehículo, y voy a hacer otro rojo, que va ahí siempre, ahí está. ¿Qué me pueden decir de la descripción del movimiento de cada uno de estos? El verde, el azul y el rojo. ¿Qué me pueden describir de estos tres movimientos? El verde, el azul y el rojo. ¿Cómo se saca la pendiente? Bueno, la variación en el eje Y partido por la variación en el eje X. Siempre se saca así, independiente del contexto. La pendiente es una recta, perdón. El verde es más lento. El verde va con mayor velocidad. Ya, hay dos personas que piensan muy diferente. Dokiman y Choche01. Quiero que peleen. Ah, no. Como tienen posiciones completamente diferentes, quiero saber que las defiendan o si alguien está más de acuerdo con uno o con otro. El rojo parece estar en reposo. Va con velocidad constante el rojo. Ya. El verde es más rápido. El rojo parece ir a rapidez constante. Ya. Y el rojo se mantiene en su posición. Qué buena frase. Efectivamente, lo que traté de hacer acá, aunque no me resultó tanto, era una línea horizontal al eje. ¿Qué quiere decir esto? Miren, todos y ninguno me dijo algo súper importante. La primera característica que yo podría sacar es que todos inician en la misma posición. Eso es lo primero que yo podría haber dicho. Todos inician en la misma posición. Ahora, ¿cómo la rapidez de cada uno de estos, todos van al... Me confundí completo. La otra característica es que son movimientos rectilíneos uniformes, porque el gráfico de... No ven. Porque el gráfico... Ay, me tomé una pastilla de chiquitolina. Ahí sí.
Porque el gráfico distancia o posición versus tiempo es una recta. Por lo tanto, los tres son MRU. El tercero que podemos decir es que la rapidez del verde, vamos a hacerlo así. Primero va el verde, después un saludo a mi compañero Valverde. Después va el azul, como ya estaban diciendo, y último va el rojo. Y ahí estaría la relación entre las velocidades, perdón, la rapidez. El verde es mayor que el azul y el azul es mayor que el rojo. Obviamente el verde es mayor que los tres, que los dos. Esa sería la relación de orden. ¿Y por qué es más rápido? Porque la inclinación es más alta. Recuerden que la pendiente se puede entender como la inclinación de una recta. Cuando algo es horizontal no tiene inclinación. En el caso del rojo es lo que yo quise representar. Entonces la rapidez del rojo es cero, porque su inclinación es cero. El ángulo respecto del eje horizontal es cero. Y el azul está un poco más inclinado y el verde está mucho más inclinado que los otros dos. Podríamos decir que el rojo está en reposo, efectivamente, aunque el dibujo no era tan bueno, porque si yo veo cualquier tiempo, la posición siempre es la misma. En este tiempo 1, después en el tiempo 2, en el tiempo 3. En cualquier tiempo la posición siempre es la misma, por eso podríamos decir que el rojo está detenido, o sea, no hay cambio de su posición, está en reposo. En reposo. Sí, está en reposo, muy bien. Está súper bien lo que dice Palomita del Valle, también sirve lo que está diciendo. Ya, se va entendiendo, no avanzamos lo que yo quería avanzar, pero espero que hayan entendido lo que no entendían. Sé que habían hartos con algunas dificultades iniciales y preferí avanzar así antes de avanzar tanto y que no entendiera nadie. ¿Cómo se saca la pendiente? La pendiente, igual que en matemáticas, se saca como la variación en el eje Y partida por la variación en el eje X. Es una razón. Así que eso. Vamos a dejar la pregunta de desafío de todas maneras, aunque no alcanzamos a ver el contenido. Pero antes les tengo algo más que decir. Los espíritus emprendedores saben que de los errores también se aprende, como hoy día. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. Ya amigos, voy a guardar esta pizarra y voy a abrir la del día de hoy, que no estoy seguro si la van a poder desarrollar porque son conceptos que no hemos visto, pero de todas maneras deberían poder saberlos. Porque se supone que ya tuvieron un tiempo en la escuela. Ya, aquí tenemos una pregunta que podemos responder con lo que sabemos. Y aquí va, nuestra pregunta, desafío del día de hoy. Ahí está.
algunas alternativas no se ven. De hecho, me gustaría que nosotros pudiéramos, yo voy a sacar las alternativas para que podamos hacer el gráfico nosotros. Sé que algunos vieron que esta pregunta es de cierta parte, pero no traten de ser tan mala onda. Entonces lo que voy a hacer es ocultar los gráficos para que podamos trabajar en ellos. O sea, poder hacer la descripción de cómo son los gráficos. Espérense un poquito. Y ya, ahí sí. Y aquí les muestro la pregunta. Ojalá hubiesen estudiado puntaje nacional antes de dar la PSU, po, ¿cierto? Hubiesen aprendido acá. Y aquí está nuestra pregunta de desafío. Ya, tienen poquitos minutos para responderla. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor el componente de la fuerza neta F sobre el automóvil y la dirección de movimiento de 6 minutos que se mantuvo en movimiento? No, esta pregunta no la podían responder. Perdón. Esta sí. Perdón. Pensé que era otra. Ya, esta se las dejo. La otra la vamos a trabajar en la otra clase, porque ya hoy día nos dedicamos solamente a la descripción del movimiento. Ya, los dejo 3 minutos nomás, porque es una pregunta rápida. Ya, ¿la respondieron? Parece que era simple, ¿no? Decía, dos fuerzas de igual magnitud. Ya terminamos, estamos de vuelta. Voy a tomarme mi pastilla en contra de la chiquitolina. Ahí sí. Dice, dos fuerzas de igual magnitud y dirección forman un par acción-reacción. Al respecto, se afirma correctamente que dichas fuerzas se anulan entre sí, ejercen sobre un mismo cuerpo
o se ejercen sobre cuerpos distintos. ¿Cuál es la alternativa que creen que es correcta? La E. Ya, aquí estamos hablando sobre una temática que no alcanzamos a tratar hoy día y por eso está la pregunta de desafío, porque era parte de lo que queríamos hacer hoy día, pero bueno, hicimos cambio de planes. Vamos a entender esto. ¿Qué es esto del par? Tenemos dos fuerzas de igual magnitud y dirección que forman un par acción-reacción. De hecho, yo creo que esto está de más. Esto de acá. Porque en verdad cuando dos fuerzas forman un par acción-reacción, tienen la igual magnitud y dirección. Esto habla sobre la tercera ley. A mí no me gusta hablar de leyes, en verdad. Voy a cambiarla. Del tercer principio de Newton. El tercer principio de Newton dice lo siguiente. Vamos a hacer un adelanto de la clase de todo lo que vamos a hacer. Ya. Principio de acción y reacción de Newton. Vamos a hacer un adelanto. Dice, con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. ¿Se dan cuenta que aquí Newton no ocupó ninguna ecuación matemática? Dice que en toda acción ocurre siempre una reacción. De hecho, no podría sacarle la parte filosófica de esto, que obviamente la tiene, en otros aspectos de la vida que no son solamente físicos, sino que pueden ser espirituales, no sé. Se le puede dar más vuelta a esto. Que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Es como todo lo que hago se me devuelve, como que por ahí sale. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentidos opuestos. Un ejemplo de esto. Un ejemplo, para entender el concepto de lo que nos están preguntando, es cuando yo pongo, esto es lo más simple. Esto es un piso, un suelo, una superficie, horizontal, y pongo un cuerpo de masa M. Un cuerpo que ocupa cierto espacio y tiene una masa. Cuando este cuerpo se posa sobre esta superficie, como el cuerpo tiene masa y estamos en la Tierra, por ejemplo, el cuerpo tiene un peso asociado que va de manera vertical. ¿Cierto? Es un peso. De hecho, el peso lo ejerce ¿quién? El peso lo ejerce el bloque sobre la superficie. ¿Se entiende eso? La fuerza de peso va del bloque a la superficie. ¿Quién es el que siente el peso? El peso lo va a sentir la superficie. Es como si alguien se para arriba de ustedes. Si alguien se para arriba de ustedes, van a sentir su peso. Pero hay otra fuerza que se genera por este principio, dice Newton. Si hay una fuerza actuando sobre un cuerpo, entonces hay otra. Entonces, como este gallo que está haciendo una fuerza contra el piso, contra la superficie,
va a haber otra fuerza igual y contraria, que es la fuerza de reacción. ¿Y quién es el que va a reaccionar? Va a reaccionar el suelo, con una fuerza que se llama fuerza normal, que es perpendicular al suelo. Sí, igual tiene sentido que sea de igual magnitud y dirección. Ya. ¿Cuál es la gracia? La normal siempre es perpendicular al suelo. Entonces van a estar en la misma dirección y van a tener la misma magnitud por el principio de Newton. Pero la normal, la fuerza normal, en este caso cuando tiene igual magnitud y dirección, ejerce el suelo sobre el bloque. Es una fuerza que ejerce el suelo sobre el bloque. Esa es la fuerza normal. La fuerza normal es el suelo que la ejerce sobre el bloque, y la fuerza peso es el cuerpo que la ejerce sobre la superficie. ¿Podríamos decir que las fuerzas se anulan entre sí? Sí, sí lo podríamos hacer, porque el cuerpo sufre la fuerza del peso, todos lo sentimos diariamente. Entonces sí se anulan porque tienen igual magnitud y dirección opuesta. Esto es cuando, recuerden que uno lo puede observar cuando estudia a través de diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Bueno, uno dibuja el objeto que está estudiando como un punto. Ahí está el objeto que estoy estudiando y dibujo sobre él las fuerzas que están actuando. Por un lado tenemos la fuerza normal y por otro lado tenemos el peso porque tiene una masa, entonces, y tenemos la aceleración de gravedad, entonces hay un peso. Esa misma fuerza peso es la que se ejerce sobre el suelo y genera una reacción que es la normal. Pero tenemos esta. Sobre el bloque van a haber estas dos fuerzas actuando, el peso y la normal, que tienen la misma magnitud. El peso es igual a la normal en magnitud. También lo podemos escribir así. El peso y la normal tienen la misma magnitud. Es decir, se anulan entre sí. Una flecha va para arriba y la otra va para abajo y tienen el mismo tamaño. Efectivamente se anulan entre sí. Oh, no se alcanza a ver. Se ejercen sobre un mismo cuerpo. No, porque el par acción y reacción no ocurre sobre un mismo cuerpo. Son cuerpos diferentes los que lo ejercen. Si se dan cuenta, el peso lo ejerce el bloque sobre la superficie. O sea, ejerce esa fuerza de esa misma magnitud. El peso se ejerce el bloque sobre la superficie y la normal es la que ejerce el suelo sobre el bloque. Entonces la 2 por eso es falsa. Y la tercera se ejercen sobre cuerpos distintos. Esa está correcta. Y la alternativa correcta entonces sería la 1 y la 3. La dirección piensen que la dirección es como el ángulo. Una dirección, estaban preguntando la diferencia entre dirección y sentido. Dirección pueden ser todos los ángulos posibles de una flecha. Todas estas son infinitas, pero los sentidos son dos solamente. Para cada dirección hay dos sentidos. De acá para allá o de allá para acá. Cuando se habla de acción y reacción, no hay que asumir que se habla de la tercera ley de Newton. Sí, efectivamente, tenemos que asumir que se está hablando de la tercera ley de Newton.
Ya, espero que hayan entendido un poquito y si no, lo vamos a retomar igual la próxima clase. Bueno. Con eso terminamos la clase de hoy. Los pares de acción y reacción, voy a repetir lo último. Los pares de acción y reacción se ejercen sobre cuerpos diferentes. Yo hago una fuerza contra la muralla. Yo estoy ejerciendo una fuerza contra la muralla y esa es la acción. La reacción es que la muralla va a ejercer la misma fuerza, pero en la misma dirección, pero en sentido opuesto hacia mí. Entonces, ¿se ejercen sobre cuerpos distintos? Efectivamente. Mis fuerzas son contra la muralla y es la muralla contra mí. Se ejercen contra cuerpos diferentes. Cuando en la próxima clase, el día lunes, partimos con historia, después matemática, el martes química, miércoles biología, después lenguaje, jueves física de nuevo conmigo. Mañana va a haber una clase recuperativa de lenguaje. Voy a confirmarles el horario. Recuerden que en septiembre partimos con el intensivo. Eso quiere decir que vamos a tener más clases de matemática y de lenguaje. Aumentamos una clase de cada uno. Es decir, 2 clases de matemática, 2 clases de lenguaje a la semana y la misma cantidad y una clase por química, una clase de física y una de biología y una de historia. Así que no lo olviden, desde la primera semana de septiembre partimos con el intensivo de puntajenacional.cl. Ya, pues Yoquita, Consue, Vania, Nati, Elifunk, qué bacán que entendió física, me alegro mucho. Dokiman y el reportaje de Mega, ojalá salga hoy día. Ya, me tengo que ir, me quedaría más rato, pero no puedo. Así que estén muy bien, nos vemos en el grupo de Facebook y eso, me pueden seguir ahí en Twitter también, @Nacerok. Que estén muy muy bien. El electivo lo estamos viendo en paralelo con el común, no se dan ni cuenta. Pero los electivos, por ejemplo en física, electricidad y magnetismo ya están agendados. Ahí les vamos a dar todos los nombres de las clases. Son 20 clases en total, entonces quedan 13. No son las 13 de común, están mezcladas con electivo. Ahí les vamos a ir avisando ya. Que estén muy bien, adiós, chao, chao, chao.